Bueno, el problema dice, un balón es lanzado con una velocidad de 14 metros por segundo, haciendo un ángulo con la horizontal de 35 grados. Calcular A, el tiempo total de vuelo, B, la altura máxima y C, la distancia máxima alcanzada. Entonces, bueno, este tipo de problemas es un tipo eh, de, lanza de lanzamiento parabólico. Entonces la mayoría de las veces pues es muy fácil generar las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el problema. Lo primero que voy a hacer en este tipo de problemas es calcular las componentes X y Y de la velocidad que nos van a servir después para calcular cada una de las cosas que me están pidiendo. Entonces voy a empezar calculando, voy a dibujar mi vector velocidad. Ahí me están diciendo que sale con una velocidad. Vamos, este es mi vector velocidad. Un poquito más, un poquito torcido, pero ya sabemos que es un vector que es derecho. Y es un vector igual a 14 metros por segundo y hace un ángulo con la horizontal de 35 grados. Entonces, él tiene una componente en Y. Entonces, vamos a calcular esa componente en Y. Y él tiene una componente en X. O sea, esta es mi componente en y esta es mi componente en X. Y recordando, digamos, trigonometría, pues yo sé que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial o la velocidad por el coseno de 35 grados. En este caso, la velocidad en X es igual a la velocidad que es 14 metros por segundo por el coseno de 35 grados. Y eso me da 14 por coseno de 35 es igual a 11.47 metros por segundo. Entonces la velocidad en X va a ser 11.47 metros por segundo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que nuestra calculadora tiene que estar en grados y vamos a trabajar en grados, como en nuestro caso, que tiene que estar en DEC o que tiene que aparecer la letra D. Eso quiere decir que está en grados, no confundir con la G, que es otra cosa. Entonces, si nuestra calculadora está en G, esos no son grados. O sea, para que esté en grados, tiene que estar en DEC o en D. Vamos a calcular la velocidad en el eje Y. Entonces, la velocidad en el eje Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo, que en este caso es 35 grados. O sea, la velocidad en Y es igual a 14 metros por segundo por el seno de 35 grados. El seno de 35 grados, bueno, entonces ve la velocidad en Y es igual a 14 por seno de 35 y eso es igual a 8.03 metros sobre segundos. 8.03 metros por segundo. Entonces ahora miremos cómo es nuestro movimiento. Nuestro movimiento es un movimiento parabólico, ya hemos dicho, entonces tiene nuestro eje Y, nuestro eje X, y él se va a mover de la siguiente manera. ¿Cierto? Va a ser una cosa como esta, y va a ir del punto A al punto B. Pero para ir del punto A al punto B, pues va a tener que pasar por el punto C, que es donde está la mayor altura alcanzada. Pero entonces el ejercicio siempre se analiza en dos ejes, en el eje Y y en el eje X. Entonces aquí lo que vamos a hacer el análisis lo vamos a hacer en el eje Y, o sea, cuando el sistema empieza a subir, aquí también en el eje Y está subiendo. ¿Cierto? Como si yo tuviera una sombra de lo que está pasando, miren, en el eje Y. Hasta que alcanza, ahí me torcí un poco,
hasta que alcanza el punto C, o sea, este punto. Ahí, entonces aquí es donde yo tengo mi altura máxima. Entonces, para calcular la altura máxima, lo que yo voy a calcular es cuánto tiempo se demora en subir, en llegar a esa altura máxima. Y bueno, ahorita también nos vamos a dar cuenta que cuando calcules el tiempo que se demora en subir, ese tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar o en caer. Y entonces el tiempo total de vuelo va a ser la suma de los dos tiempos. El tiempo de subida y el tiempo de bajada, como son iguales, simplemente será multiplicar por 2. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Me dice que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo de subida. Como en el punto más alto, en Y no lleva velocidad, él va subiendo, va subiendo, va subiendo y va perdiendo velocidad hasta que de pronto se queda sin velocidad antes de empezar de nuevo a caer. Entonces en el punto más alto, la velocidad final es cero. O sea que me queda que menos la, perdón, este que está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar, me queda que la gravedad por el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial con que arranca pero en Y, lo que quiere decir que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Y entonces esto me da que el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial de Y, que ya la haya calculado, que es 8.03 metros sobre segundos dividido 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Y entonces esto me da 8.03 dividido 9,8 y me da 0.82 segundos. O sea, el tiempo de subida es igual a 0.82 segundos. Ese 9,8 metros sobre segundo al cuadrado responde a la aceleración de la gravedad en la Tierra. ¿Cierto? Es el promedio de la aceleración de la gravedad. Como ya tengo tiempo de subida, entonces el tiempo total de vuelo va a ser igual al doble del tiempo de subida. O sea, a 0.82 por 2 igual a 1.64. Esto es igual a 1.64 segundos. Y tengo el tiempo total de vuelo. O sea, ese es el tiempo que se demora en caer la pelota. Ahora vamos a calcular la altura máxima. Entonces, para calcular la altura máxima vamos a usar esta ecuación. H es igual, o sea, la altura es igual a Y sub 0 más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a decir aquí varias cosas. Primero, la Y o la altura es hasta donde va a llegar, o sea, hasta este punto C, que es este mismo punto C, ¿cierto? Los dos son los mismos puntos, porque está medido en el eje Y, no en el eje X. Y sub 0 vamos a arrancar desde 0. La velocidad inicial no es 0, ya la calculamos. H es igual a la velocidad inicial en Y, que es 8.03 metros por segundo, por el tiempo, pero el tiempo que se demora desde A hasta C, o sea, el tiempo solamente de subida, o sea, 0.82 segundos, menos un medio de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por 0.82 segundos, que es el tiempo, esto al cuadrado. Y entonces eso me va a dar la altura, que es 8.03 por 0.82 segundos menos un medio por 9,8 por 0.82 al cuadrado. Y eso me da 3.29 metros. H es igual
a 3.29 metros. Esta es la altura más grande que alcanza mi balón. Ahora, para hallar la distancia en el eje X, o sea, vamos a hallar la distancia en el eje X, o sea, vamos a hallar, a medida que el sistema se va moviendo, pues va recorriendo una distancia en X. Entonces, ahora lo que quiero saber es cuánta distancia ha recorrido en el tiempo total de vuelo. Entonces, yo sé que como el sistema no es acelerado, porque en X no hay aceleración, la gravedad solamente está en el eje Y, entonces yo puedo escribir esta ecuación, que la velocidad en X es igual a la distancia sobre el tiempo, pero este tiempo tiene que ser el tiempo total. Entonces esto me da que la velocidad en X por el tiempo total tiene que ser igual a la distancia horizontal. Entonces la velocidad en X ya la habíamos calculado también. La velocidad en X es 11.47. Entonces 11.47 metros por segundo. Y el tiempo total es 1.64 segundos. Esto tiene que ser igual a la distancia. Y vamos a hacer el cálculo. Entonces me da que 11.47 por 1.64 es igual a 18.81 metros. Eso alcanza 18.81 metros. ¿Sí? Y así ya hemos calculado cada uno de los puntos. El tiempo de vuelo, 1.64 segundos. La altura máxima, 3.29 metros. Y la distancia horizontal máxima, 18.81 metros.